Buen día a todos. Vamos a hablar del tema de lo que es la sola escritura y vamos a tomar las palabras del católico Frank Morera, que él habla de sola escritura, al igual que la mayoría de los apologistas, si se puede decir, porque apologista significa un defensor de una fe. Así que el que defiende este señor, el catolicismo, se lo puede llamar un apologista, como así lo estamos refutando a todos los defensores de la falsa doctrina católica, y algo que atacan a ultranza, algo que atacan sin piedad, si se puede decir, algo que crudamente niegan, que es la sola escritura. Entonces, vamos a tomar, como ya hemos dicho, las palabras de este señor, el cual se opone a lo sagrado y a lo divino, que es la palabra escrita de Dios. Dice la gloriosa palabra del Señor en 24:12 de Éxodo, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Cuando hablamos de sola escritura, hablamos que la escritura es una obra de Dios, como dice en 32:16, ahora lo vamos a ver. 32:16, y hacemos un pequeño introducción al tema, refutando a este católico. Dice 32:16, dice: y las tablas eran obra de Dios. El catolicismo dice que la Biblia la hicieron ellos, que ellos son Dios, porque si para hacer la Biblia hay que ser Dios, porque esa obra se le adjudica solamente a Dios. Porque dice en el versículo 16 del capítulo 32 de Éxodo: y las tablas eran obra de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios puede dar los mandamientos, y Dios los escribió en tablas, como dice la misma escritura. Dice: y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. Entonces es indiscutible que la sola escritura o la escritura es obra de Dios, y por ser obra de Dios es divina. Está la palabra de Dios y la palabra de los hombres. Dijimos que la palabra de Dios es divina, y al ser divina es el pan, y la palabra de los hombres es el barro. Entonces Jesús dijo: yo soy el pan, el verdadero pan que descendió del cielo, la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Nosotros, al creer, comemos de ese pan, comemos de ese cuerpo, bebemos de esa sangre. Y la palabra de los hombres es barro. ¿Por qué? Porque el hombre es barro. El hombre no puede producir otra cosa que no sea barro. Por eso Pedro le dijo a Jesús: ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, el catolicismo defiende la palabra de los hombres. ¿Por qué defiende la palabra de los hombres? Porque el catolicismo es de los hombres. ¿Dónde se encuentra el catolicismo? En la palabra de los hombres, como en este caso se encuentra en el catecismo, en la tradición que ellos llaman de los apóstoles, en el magisterio romano, en ninguna otra parte, porque en la Biblia no se encuentra el catolicismo. Está ausente. Por eso ellos tienen que negar, tienen que combatir la sola escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es del cielo y la religión, muerte vacía del catolicismo, es de la tierra. Entonces son totalmente opuestas, nunca estuvieron unidas, digamos, y se puede decir de alguna manera, la palabra del hombre siempre va en contra de la palabra de Dios. Porque el Señor dijo: no, mis pensamientos no son como tus pensamientos. El Señor mismo lo dice. Entonces vamos a escuchar un poco lo que dice este caballero católico, y vamos a ir refutando lo que ellos creen. Tomamos un católico, un apologista, porque por lo general todos dicen lo mismo. Además tienen que decir todo lo mismo, que este hombre va a decir más adelante que la Iglesia Católica es una secta, porque tienen que aceptar con los ojos cerrados todo lo que se les dice. Es como la persona católica, es como un secuestrado que le dice: bueno,
Llega la hora del mediodía, la hora de la comida, y bueno, le traen lo que el secuestrador quiere darle, punto, se acabó. Y si quiere no le da nada tampoco. Entonces lo que le sirven tienen que comer. Así está el pueblo católico, secuestrado por la religión, secuestrado por Roma. Es una secta, es un sistema dictatorial, donde el que no obedece, como dice este señor, es excomulgado. Porque según ellos, como dice en Gálatas 1, de 6 a 10, el que no acepta el verdadero evangelio sea excomulgado, sea anatema. Para ellos, hablar con muñecos es la sana doctrina, hablar con un pedazo de plástico como el rosario es sana doctrina, hablar con muertos es sana doctrina, creer en un purgatorio totalmente inexistente es sana doctrina, creer que María está viva y tiene poderes para escuchar al hombre, al católico, es sana doctrina. Todo eso es falso. Así que vamos a escuchar un poco lo que dice este señor para ir introduciendo al tema. Hoy vamos a estudiar un tema que no es largo, pero que es muy interesante. Estudiar el tema que tenemos, que es el tema llamado sola escritura. ¿Qué cosa es la sola escritura? Ellos siempre preguntan qué es la sola escritura. José Plasencia y todos preguntan siempre qué es la sola escritura. La sola escritura puede ser un principio porque es el principio, pero también es un final. Como dicen los protestantes son medios católicos, como ya sabemos, ¿no? Tanto todas las ramas, calvinista, presbiteriano, tienen mucho del catolicismo, así que el catolicismo lo toma a los protestantes como un muñeco de paja, se puede decir, porque ellos también tienen sus tradiciones y creen mucho de las cosas que creen los católicos. Entonces, para el catolicismo pueden debatir, pueden discutir, porque el protestantismo está torcido también. Entonces, como al no tener la luz de la palabra del Señor, de la sola escritura, se apoyan en otros hombres y es allí donde pierden el terreno. Entonces, dicen que es un principio, es una doctrina, pero básicamente es una revelación. Lo que yo digo que es una revelación. ¿Por qué? Porque es algo escondido, porque el católico nunca va a entender la sola escritura porque es algo escondido. El católico está ciego, y encima que está ciego, la sola escritura es un secreto, algo que está escondido, algo que no lo ve a simple vista ni aún el mismo cristiano. Es una revelación de parte del Señor que la sola escritura es lo que verdaderamente el cristiano necesita, porque es el pan, no hay otra cosa. Usted a sus hijos, ¿qué le da? Le da comida sana, le da pan, no agarra comida del basurero de la calle y le da a sus hijos, no, usted le da pan, le da lo verdadero. Usted va, compra en el supermercado, donde sea, los alimentos y se los da a sus hijos, algo que le alimente y no le haga daño. Entonces, el verdadero Hijo de Dios lo único que come son las escrituras, la sola escritura. ¿Por qué? Porque es una revelación la sola escritura. El católico nunca lo va a entender, porque para él es algo ajeno la sola escritura. ¿Por qué? Porque ellos comen palabras de hombre. ¿Y qué son las palabras de hombre? El barro. Es duro para el católico entender que ellos están comiendo barro. Es duro. Y para ellos, por eso cuando Santiago Alarcón discute con algún hermano, dice, yo no soy sola escritura, sino que tengo el magisterio romano, tengo el catecismo, tengo la tradición, así que yo no soy sola escritura, claro. Porque lo que es la tradición, lo que es el magisterio romano, el catecismo, etc., eso es barro. Entonces, se puede decir es de otra especie, porque hay una diferencia entre un cerdo y un cordero o una oveja. Una oveja come pastito. A un cerdo lo tira al verde césped donde están las ovejitas y el cerdo va a buscar el barro, va a buscar el chiquero, va a buscar el basural. Lamentablemente es dura esta palabra, pero es la verdad. Es una cuestión de, si se puede decir, de gustos. Por eso
la escritura le repele al católico o al religioso o al que no conoce a Dios, le repele, o sea que le da asco, si se puede decir. Porque si a un cerdo usted lo larga a un campo donde hay una hierba fresca y tierna, el cerdo no la va a comer. El cerdo va a buscar el barro. Y pasa al revés con el cordero, con la oveja. Te lo tira un cordero, o lo tira o lo quiere llevar a un chiquero, nunca va a ir. El cordero siempre va a preferir el pasto, digamos, que en este caso es la sola escritura. Por eso el cristiano es sola escritura, es la revelación, es la naturaleza del Hijo de Dios. Comer palabra de Dios nomás, no puede comer palabra de hombres. Tenemos, por supuesto, pastores, por supuesto hay maestros, que Él mismo, por eso dice la palabra, que Él mismo constituyó, no lo constituyeron los hombres. A los pastores y maestros los constituyó el mismo Señor Jesucristo. Entonces vamos a escuchar un poco lo que dice este señor. Eso, la escritura es uno de los dogmas de la Reforma Protestante. Anteriormente a Lutero nunca nadie había oído hablar de la sola escritura. Dice que antes de Lutero nunca se habló de la sola escritura. Y lo que leímos acá en Éxodo, ¿qué es? El pueblo católico, claro, al no leer las escrituras, al pueblo católico nunca se le va a decir lea toda la Biblia. Nunca, jamás. Porque sería un católico menos, si se puede decir. Porque un católico cuando agarra la Biblia y la lee, Dios en su infinita misericordia se puede decir, lo ilumina. O sea que el católico puede leer la Biblia y puede creer. El católico puede creer. Porque el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La suma de tu palabra es verdad. En las escrituras está la verdad. Entonces el católico al leer las escrituras puede creer. Por eso el terror de la sola escritura aterra a todo el sistema romano. Porque es el gigante a vencer. Por supuesto que no lo van a vencer. Siempre han querido eliminar las escrituras de la faz de la tierra, pero nunca han podido. Al contrario, se ha multiplicado más. Entonces dice este señor que nunca se habló ante Lutero, claro, porque los que hablaban los mataban. ¿Cómo van a hablar si los mataban? Dice, no hay ni un testimonio de que alguien hable de sola escritura. Están todos muertos. Quedaron solamente los que hablaban en contra de la sola escritura. Por eso quedaron vivos y pudieron hablar. Porque estaban en contra de lo sagrado, que es la sola escritura. Vamos a escuchar un poco más. ¿Qué cosa es la sola escritura? El dogma protestante que dice que si no está en la Biblia, pues no existió. O sea, la sola escritura es que eso que los protestantes usan, que todo lo que uno tiene que creer tiene que estar escrito en la Biblia. Por supuesto, todo tiene que estar escrito. Por eso dijimos que es el documento sagrado, el documento que vino del cielo. Si no está escrito, no. Es como una escritura, como hablamos de la herencia. Usted recibe una herencia y en esa herencia está su nombre. El testamento o el testador le dejó allí una parte de la herencia. Entonces ahí está su nombre, en la escritura. Y viene otra persona de afuera y dice, yo también quiero la herencia, yo también merezco la herencia. Entonces buscan en la escritura, buscan en el documento a ver si está su nombre, a ver si el testador, que acaba de morir, le dejó la herencia. Resulta que en el documento, en la escritura, no figura el nombre. Entonces no le corresponde. Por eso la escritura es el documento. Si no está en la escritura, no le corresponde. Si la Iglesia Católica no está en las escrituras, no le corresponde ser iglesia, porque no son iglesia, son un invento. Estamos diciendo como este señor que viene a reclamar una herencia sin que su nombre esté en la escritura. La única manera que esa persona pueda cobrar parte de la herencia que le haya dejado supuestamente el testador es que su nombre esté allí, que explícitamente esté escrito su nombre para que él pueda recibir legalmente parte de la herencia. Eso es todo. Por eso es la sola escritura. Es algo normal. Se le preguntaría a este hombre, Frank Morera, si él compraría una casa sin papeles, o un auto sin papeles, o cualquier bien sin papeles, sin escritura, ¿la compraría? Por supuesto que no.
porque es algo lógico, es algo normal. Por eso la sola escritura, para los hijos de Dios, es algo normal, es algo natural, es el pan diario de cada día. Y para ellos no, porque ellos comen barro. Para ellos no es normal comer pastito fresco, porque va en contra de su naturaleza. Para el Hijo de Dios es totalmente normal leer la Biblia todo día y depender totalmente de las palabras en las Escrituras. Pero ¿qué pasa? El católico y este señor Fran Bonera niega la sola Escritura. ¿Para qué? Para meter la palabra de los hombres. O sea que lo que ellos quieren hacer es embarrar la comida. ¿Usted qué pensaría si alguien viene y quiere embarrar la comida de sus hijos? ¿Qué pensaría de esa persona? Que viene con un balde de barro y empieza a echarle barro a los platos de la comida de toda su familia. ¿Usted qué pensaría? ¿Qué clase de persona es? Y es esto lo que pasa con estos apologistas. Quieren embarrar las Escrituras, quieren embarrar la comida de los hijos de Dios, quieren ensuciar la sana doctrina, como es lo que hacen día a día, ensuciar con palabras de hombres, que es barro. La palabra de los hombres es barro. Todo lo que enseñaron estos padrecitos de la iglesia, que no eran cristianos, eran filósofos al servicio del Imperio de Roma, como ya dijimos muchas veces. Claro, ¿a ellos quién los van a matar? Si eran siervos de Roma, mataban a los verdaderos cristianos, a los que decían que la sola escritura. La sola escritura no es del 1500, del 1600, la sola escritura desde que el mundo es mundo, porque el mismo Dios descendió a la tierra y le dio tablas. Dice, y las tablas eran obra de Dios. ¿Quién hizo las tablas? Dios mismo. Dios es el creador de la sola escritura. No es el protestantismo, como dice ni el Lutero, ni el Calvino, ni ningún hombre, ni Moisés, nadie. El creador de la sola escritura es Dios. Dice, y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. ¿Qué más se puede decir? Tanto esta gente, estos católicos, dice, ¿dónde enseña la escritura? Pero en toda la Biblia está. Jesús mismo enseñó sobre la sola escritura. Jesús dijo escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Qué otra escritura da testimonio de Cristo? ¿Quién? Si todo está apoyado y todo depende de las escrituras. Por eso no hay otro fundamento que el que ya está puesto, y este es Cristo. Y el fundamento está puesto por los profetas y por los apóstoles. No por Roma ni por nada, no por ningún hombre que no sea los que Dios escogió para que pongan ese fundamento, sea el testimonio del Hijo de Dios Jesucristo. Vamos a escuchar un poco más. Anterior a Lutero jamás nadie habló de semejante cosa. Eso es una de las primeras, esto es una de las caballos de batalla de la Reforma. Dice que es un caballo de batalla, no es un caballo de batalla de la Reforma, esto siempre existió. Lo que pasa es que los mataban a los cristianos. Solamente con imprimir la Biblia ya los mataban. Traducir la Biblia a otro idioma ya lo mataban. ¿Por qué Lutero pudo alzar su voz? Porque no lo pudieron matar simplemente, porque si lo hubieran podido matar, lo hubieran matado. Había muchos intereses en esos tiempos, muchas cuestiones políticas, y no podían tocar tan fácilmente a Lutero. Entonces Dios permitió todo eso para que el pueblo de Dios abriera los ojos y pudiera entender que todo estaba en las Escrituras. Pero si fue por esos años, por 1517 en adelante, fue solamente porque no pudieron matar a Lutero. Pero la iglesia no es. La iglesia siempre existió, siempre hubo protestantes, si se puede decir de alguna manera. Solamente que en la época del Imperio Romano los mataban, los tiraban a los leones, los aserraban. En la época de la Inquisición eran comidos por ratas, eran torturados, asesinados bestialmente, derretían metales y se los introducían en la boca a los cristianos. Todo eso, ¿cómo van a ver un testimonio de la sola escritura si los mataban? Esta gente, todo, Fran Bonera y todos los apologistas católicos y todo el catolicismo y todos los curas y todos los que se rebelan contra la divina escritura y con Dios mismo y con el Cristo sagrado que está a la diestra del Padre, recibirán su recompensa, recibirán su castigo si no creen en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Por eso esta gente es cómplice de todos estos asesinos que mataron a nuestros preciosos hermanos.
Vamos a escuchar un poco más. Y lo más curioso del caso, que ¿qué es lo que dice cuál es el dogma del protestante? Porque los protestantes dicen que no tienen dogma, pero esto es un dogma de ellos. Cada vez que tú vas a preguntar algo te preguntan los protestantes de la Asunción a la Virgen. No es un dogma, es una revelación. Es como la Iglesia del Señor es una familia. Es una familia. No es que las cosas nosotros las hacemos a lo ciego. Puede haber un hermano que le guste mucho los libros o le guste alguna otra cosa, digamos en el sentido para ampliar sus conocimientos, pero eso no quiere decir que no sea un dogma donde a la persona se la arroja al fuego, se la quema o se la mata. El dogma en la época de la iglesia medieval o la época del romanismo, en los primeros siglos, directamente cuando no se acataba los dogmas romanos, directamente se los asesinaba. En la Iglesia del Señor es un dogma, pero para nosotros mismos, digamos, es algo irrefutable. ¿Por qué? Porque es una revelación. Se nos abrieron los ojos y es como la mesa servida. ¿Quién puede negar una mesa servida? En el fondo es algo espiritual, la sola Escritura. Es una revelación que nosotros como hijos de Dios lo hemos entendido, es como sentarse a la mesa y comer, algo tan natural para nosotros. La sola Escritura como sentarse a comer en familia, no es otra cosa. No es porque ellos lo toman al dogma porque el dogma es algo irrefutable, algo que no se puede cuestionar, algo que no se puede rechazar, algo que hay que creer obligatoriamente. Y en la Iglesia del Señor, no. Nosotros comemos la palabra, comemos la sola Escritura porque nos da placer, porque es, como le digo, es como sentarse en la mesa en familia y comer naturalmente. Para nosotros no es ningún esfuerzo. Si se toma por el punto de eso, no es un dogma, en el sentido que no es ningún esfuerzo para nosotros creer en la sola Escritura, porque es algo natural sentarse a la mesa y comer en familia. Y eso es la sola Escritura. Es parte de la actividad de una familia, que es comer, almorzar, cenar, tener comunión con las Escrituras. Es algo natural para el Hijo de Dios. Pero para el católico es totalmente extraño eso. ¿Por qué? Porque ellos comen barro, lamentablemente. Hasta que no crean, no pueden descubrir el pan que descendió del cielo. Cualquier cosa, ¿qué es lo primero que te dice? ¿Dónde está? ¿En qué parte de la Biblia está? ¿En qué parte de la Biblia está? Es lo primero que ellos te preguntan. Ya yo le expliqué a ellos, porque yo expliqué a ustedes que porque ellos creen con fe intelectual y nosotros no creemos con fe intelectual, nosotros creemos con qué. ¿Se acuerdan con qué tipo de fe? Con fe divina. La fe. Claro. Por ejemplo, ellos dicen, como dijo acá Fran Morera, dijo, ¿dónde está la Asunción de María, por ejemplo? Un tema cualquiera. Y si no está en la Escritura, por supuesto que no existe. No existe. ¿Por qué dice? Porque nosotros creemos con una fe intelectual. Usted cuando cree, usted usa el intelecto, usted usa el razonamiento, usted usa, por supuesto, la fe que Dios le ha dado a todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos fe. Fe en un creador, fe en un Dios grande, todopoderoso, porque eso ya es algo inherente en el hombre, la fe, que Dios le dio a todos los hombres fe. Entonces, al tener fe, podemos creer en lo invisible, se puede decir, en eso que está oculto a los ojos, pero que es algo espiritual. Todos los hombres sabemos que hay algo espiritual. Por eso tenemos esa fe, pero es una fe que razona, es una fe que piensa, no una fe ciega, como dice, ahora va a decir que el católico no tiene una fe intelectual, sino que tiene una fe divina. Para él, una fe divina es creer a los ciegos. No, a usted se le predica la palabra de Dios y usted puede entender, el católico puede entender la palabra, pero tiene que predisponerse y no cerrarse a la idolatría. Entonces sí, es una fe que piensa, es una fe que razona.
Es una fe que cree, digamos, se puede decir de alguna manera. El ser humano puede creer en el Dios verdadero y por eso hay millones y millones de almas que se van salvando día a día. ¿Por qué? Porque han creído, porque han usado la cabeza, si se puede decir. No es solamente el corazón, sino la cabeza. A mí se me habló de Cristo y yo pensé. A mí, como a la mayoría de los hijos de Dios, se nos ha hablado muchas veces de la palabra de Dios. Entonces nosotros se nos hablaba y pensábamos. Yo recuerdo que se me habló varias veces la palabra antes de aceptar a Jesucristo en mi vida, recibirlo en mi vida, en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, recibirlo en mi vida. Yo pensaba, cada vez que se me hablaba la palabra, yo pensaba, razonaba. Entonces sacaba deducciones y tenía una Biblia en mi casa y empecé a leer la Biblia. Empecé a leer el Proverbio y aún no había reconocido a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Pero la prédica, el poder, por eso el apóstol dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Y me llevó a razonar. Este hombre, Fran Morera, quiere llevar al católico a no pensar, porque ellos creen que una oveja que piensa no es oveja. La oveja piensa. Por algo sigue al pastor, porque piensa. Siguen al buen pastor. Se han hecho experimentos donde una persona va ante un rebaño de ovejas, entre el verdadero pastor y una persona cualquiera que llega, se ponen uno en cada punta, y viene la persona, un extraño, y empieza a llamar a las ovejas. Primeramente el pastor le dice más o menos cómo tiene que llamarlas, y entonces esta persona se ubica en un lugar y empieza a llamar a las ovejas. Y las ovejas no hacen caso, siguen comiendo pastito, siguen allí y no hacen caso, ni siquiera se mueven a mirarlo al que le está llamando. Pero cuando el pastor llama, las ovejas salen corriendo tras el pastor. Entonces, esa es la sola escritura, si se puede decir de alguna manera, que las ovejas reconocemos que el pan, que el único pan que para nosotros es la sola escritura. ¿Por qué? Porque somos ovejas. ¿Por qué? Porque hemos creído. ¿Por qué? Porque tenemos entendimiento. La oveja tiene entendimiento. Y un hombre, un católico, tiene entendimiento para entender las escrituras con una fe racional, con una fe inteligente. Y es todo lo contrario a lo que está diciendo este señor. Ellos dicen que una fe divina es una fe que habla con muñecos, es una fe que habla con muertos. Esa es la fe divina que dice este señor. Es todo lo contrario. Eso es una fe en ídolos. Es todo lo contrario. Porque, ya le digo, todos los hombres tenemos fe en algo que invisible, que sabemos que existe, pero que no sabemos lo que es. Pero un día se nos predica la palabra del Señor y entendemos que eso invisible, que nosotros no sabíamos lo que era Dios mismo, y creemos en Jesucristo, el único Dios verdadero, y se nos perdonan los pecados cuando aceptamos a Cristo. Y al limpiarse nuestros pecados viene el Espíritu Santo para morar e iluminar nuestra vida, iluminar nuestro entendimiento y ser el sello de nuestra salvación. Vamos a escuchar un poco más. Intelectual es la fe que para tú creerla tienes que entenderla en tu cabeza. Si tú no la entiendes, no lo crees. Eso es fe intelectual. Esa fe no salva, porque el intelecto no puede alcanzar jamás el misterio. Dice que esa fe no salva. Entonces, ¿cómo me salvó a mí? ¿Cómo salva a los hijos de Dios? ¿Qué es la fe que salva? Él dice que la fe que salva es hablar con muñecos, hacer obras. Esa es la fe que salva. Es la fe en el Hijo de Dios, punto, no hay más nada. Jesucristo nos basta, no necesitamos creer en más nada. Solo en una persona nosotros creemos. Nosotros no creemos en ritos, en hostias, en muñecos, en rosarios, en curas, en papas, en hombres. Nosotros lo único que necesitamos y lo que necesita el católico y el mundo entero es creer en una persona y esa persona se llama Jesucristo. Esa fe es la que salva, no como la que dice este señor, que la fe que salva es la fe divina, que esa fe divina hace creer lo que no se puede entender. Porque si a una persona le dicen, cualquier persona, por ejemplo a mí, yo estudié en colegios católicos y se me decía que podía hablar con un muñeco y que el muñeco me escuchaba, que la estatua me escuchaba. Yo me crié la escuela primaria y secundaria entre colegios de cura.
Y nunca creí yo en los muñecos, nunca creí en el catolicismo. ¿Por qué? Porque razonaba, porque pensaba. Ellos me decían, podés hablar con María, que está ahí, era una estatua. Y yo decía, no, ¿cómo voy a hablar si yo iba y la tocaba y era algo frío, es una piedra? Yo, ¿cómo? Era un niño, ¿no es cierto? Era un adolescente, era un joven. Hice la primaria y la secundaria. Y me parecía totalmente ridículo el catolicismo. ¿Por qué? Porque pensaba, porque razonaba, porque usaba la inteligencia, usaba el cerebro. Y esa es la fe que podemos creer en nuestro Señor Jesucristo. Cuando se nos predica la palabra decimos, sí, es el Dios verdadero, Jesucristo es el Dios verdadero. Aquel que murió en la cruz, estuvo 3 días en el Hades y resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra del Padre. Ese es el Dios verdadero y creímos. Y cuando creímos se nos perdonaron todos nuestros pecados. No es como dice este señor, totalmente nefasta su exposición, totalmente diabólica. Decir que la fe del católico es una fe divina y la fe del Hijo de Dios es una fe intelectual. De Dios, la fe que falta es la fe divina. La fe divina es lo que no entendemos nada, pero lo aceptamos. Dice que la fe divina, que no entendemos nada, pero lo aceptamos. O sea que a usted le dan, por eso decimos que el católico come barro. ¿Por qué come barro? Porque tiene que aceptar lo que se le dan. Digamos el secuestrado. O sea, al secuestrado le daban, a un secuestrado le dan arroz hervido, tiene que comer arroz hervido. Y si no le quieren dar de comer, no le dan nada. Y es peor para el catolicismo, en lo que es lo espiritual. Están comiendo palabras de hombre y las palabras de los hombres son barro, barro, barro. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que espada de dos filos. Por eso Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabra de vida. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A los hombres a comer barro? No. Pedro estaba diciendo, no, Señor, nosotros nos quedamos con vos. Vos sos el verdadero pan, el pan que descendió del cielo. Entonces, para este Señor, la fe divina que tiene el católico es cerrar los ojos y comer lo que se le dé. Se le puede dar cualquier basura que tiene que comer el católico. ¿Eso qué es? Es una persona secuestrada, una persona que la están torturando. Si a usted le dice, se le sirve en un plato de cualquier cosa y se le obliga a que coma, no es que usted dice, no quiero comer. No, ahora este señor va a decir que el que no come queda expulsado. El que no cree en el catolicismo queda excomulgado. ¿Por qué? Porque le obligan a comer algo que tiene mal olor. Usted no va a comer algo que tiene mal olor, algo que está descompuesto. Pero el catolicismo obliga a comer cosas que usted no quiere comer. Yo creo que más de un católico no cree en muchas cosas, pero lo tiene que hacer por obligación, porque es religioso, porque cree que el catolicismo lo salva. Hasta que no se le predica la verdad, hasta que no encuentre la verdad, esa persona está en confusión, está aturdida, está atormentada, está torturada por comer cosas que no quiere comer. Yo le digo, yo estuve en colegios católicos y me decían que yo podía hablar con una estatua y que la estatua me oía. Me parecía total. Bueno, era un niño, pero ahora me da risa. Pero yo me acuerdo que me parecía ridículo. Nunca hablé con esas piedras, jamás. Jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque usaba mi intelecto, usaba mi cerebro. Porque esa es la fe. Esa es la fe que razona, la fe que piensa. La fe que ama el conocimiento del Dios verdadero. Porque yo decía, ese no es el Dios verdadero. Tiene que haber algo más, decía yo. El catolicismo es absurdo, pensaba. Por eso, este señor dice que la fe católica es divina. ¿De dónde es divina? Al contrario, es terrenal y diabólica y animal, como dice la palabra. Porque tú lo dices. Pero la reforma se basa mucho, casi todas las cosas de la reforma se basa mucho en la razón. Tú tienes que entenderlo. Y lo triste del caso no es que los protestantes pregunten versículos bíblicos, sino que también se está colando esa doctrina de la iglesia. Cada 5 minutos un católico me dice, oye, ¿dónde está el purgatorio en la Biblia? Te digo, si tú quieres yo te lo explico para tu conocimiento, pero te empiezo diciendo que tienes que creerlo, te vas de la iglesia, punto. Ahí no hay... ¿Escuchó? Un católico le pregunta, ¿dónde está el purgatorio en la Biblia? Entonces este señor se toca la nariz como mentiroso y dice, está bien, te lo explico. Pero tienes que entender todo lo que yo te digo, porque si no lo entiendes y no lo crees, te vas de la iglesia. Así no va. ¿Qué es eso? Una secta. Arreglo, lo entiendas o no lo entiendas, tienes que creerlo, doctrina de la iglesia. Punto. Si no lo crees, vete. Se acabó. Ahí sí no hay... Esa es la teología simple. No lo acepta, vete. Se acabó. La iglesia de nosotros no es una cafetería.
De una cafetería esa de self-service que tú vas y coges el plato que te gusta y si no te gusta lo vuelves a poner para atrás. Eso no es... No es una cafetería, es una secta. Eso es una secta. El que no acepta, afuera. ¿Qué es eso? Una secta. Claro que no es una cafetería. Él mismo lo dijo, es una secta. La iglesia de nosotros. La iglesia de nosotros o tomas toda la doctrina de los apóstoles o te vas. Y recuérdese que está... Él dice que doctrina de los apóstoles es hablar con muñecos que no le contestan e idolatrar. La idolatría es doctrina de los apóstoles, dice este señor. Atención. Dando vueltas así lo que yo he explicado, que nadie habla de eso. La excomunión late sentencia. Desde que tú niegas un dogma de la iglesia, queda inmediatamente excomulgado del cuerpo de Cristo. Ahí está. El que no acepta los dogmas de la iglesia católica romana y apostólica, queda excomulgada de la iglesia de Cristo. Mire la caradurez o el atrevimiento de decir que la iglesia católica, esta organización de hombres corruptos, es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Si fuera el cuerpo de Cristo, Cristo sería la cabeza. ¿Cuándo Cristo mandó a hablar con muñecos? ¿Cuándo? O tener un papa. Todo esto es falso. Si tienen un papa y hablan con muñecos, etcétera, 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 y hablan con un rosario, con un pedazo de plástico, con bolita, y dice que eso lo salva, eso jamás Cristo lo mandó. Eso es doctrina de los apóstoles. No, ahí no hay vuelta. ¿Y lo crees? ¿O te vas? Y eso simplifica la fe porque no tienes opción. Tú no lo entiendes, pero lo tienes. Además, cuántas cosas nosotros diariamente no entendemos y sin embargo aceptamos. Algunos de ustedes entienden cómo ustedes pueden ver un juego de pelota en el Japón, cómo ustedes lo pueden ver en la casa por el televisor. Algunos entienden el mecanismo como un chino que está dando una pelota con un palo, tú lo ves aquí en tu casa. ¿Ustedes entienden? Por supuesto, hay muchas cosas que no entendemos. O sea, una comida, usted come una comida y como no la entiendo. Y él dice que hay muchas cosas que no se entienden del catolicismo, que las tiene que creer porque eso es lo verdadero. Una cosa es comer una comida sana o mirar un programa de televisión por un aparato que recibe las ondas televisivas por medio de cable, por medio de antena, por medio de ondas, que es algo verdadero. Pero otra cosa, muy distinta, es imponerle a una persona mentiras. Si yo a usted le miento, usted no se lo va a tragar. Si yo a usted le cuento, no sé, el cuento de los Reyes Magos, el cuento de Papá Noel, el cuento de Caperucita Roja, y usted me va a mirar, y usted no se va a tragar el cuento. ¿Por qué? Porque es un cuento. Él compara un cuento con la verdad. Él pone al mismo nivel de un cuento, que es por ejemplo el purgatorio, como puso el caso del purgatorio. El purgatorio es un cuento, es una creencia pagana. Que creían los antiguos, es algo pagano, no está en las escrituras eso, porque dice que está estipulado o está establecido que el hombre muere una sola vez después del juicio. ¿Dónde está el purgatorio ahí? No hay ningún purgatorio. Las almas mueren y descansan hasta el día de la resurrección, y allí Dios los resucita y le da su recompensa, digamos, para bien o para mal. Pero no hay ningún purgatorio. Entonces el purgatorio, que es un cuento, entonces él pone al mismo nivel un cuento con la verdad. No puede comparar y decir, yo enciendo un aparato de televisión y no tengo que entender cómo viene la sonda, etcétera, etcétera. Simplemente me siento y lo veo. Porque es real, porque es verdadero. Pero otra cosa es un cuento. Que usted no entiende el cuento, pero lo tiene que creer como si fuera verdad. Y él quiere poner al mismo nivel la verdad con la mentira. Porque el cuento es una mentira. Entonces, por eso le preguntan, ¿dónde está el purgatorio en la Biblia o la Asunción de María o que María nunca pecó, etcétera, 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 etcétera? Entonces, un católico que piensa y le hace esa pregunta, entonces este señor, como un dictador, le dice, tenés que creer lo que dice la Iglesia Católica o si no te vas de la Iglesia. Eso es un dictador. Este señor es un dictador, la Iglesia Católica es dictatorial. Si no le gusta, se va. No, tiene que explicar. ¿Cómo no va a explicar algo que se le está dando a alguien? Si a usted le sirve una comida que tiene mal olor, usted siente que tiene mal olor y pide explicación y le dice, bueno, si quiere lo come y si no se va. No es la respuesta.
no es el Espíritu de Dios, no es la iglesia de Cristo. Hay que explicar la doctrina con argumentos basados en la misma Escritura. Eso es todo. ¿Cómo funciona la televisión? ¿Cómo el misterio ese se mete por la sonda? ¿Y ustedes tienen que entender eso para ver el televisor? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Ven el televisor. Entonces imagina que tú dijeras, si hasta que yo no entienda cómo una imagen se mete en la estratosfera, de ahí viene por un cable, yo no veo el televisor, ¿cuántas personas vieran el televisor? Nadie. Sin embargo, no entendemos eso, pero sin embargo queremos entender a Dios. Tú miras el televisor, el microwave, tú sabes cómo se forman las ondas que salen a calentar la comida. Tú sabes cómo el motor, cómo ustedes no lo saben, ¿qué es lo que hacen? Aprietan el... Porque esta gente enseña a creer en la iglesia, porque creen que la iglesia es la verdad. La iglesia no es la verdad, y mucho menos esta secta diabólica del catolicismo. La palabra del Señor dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es la que defiende, que hace apología por la verdad, contra la mentira, por supuesto. Pero que no es la verdad. La iglesia no es la verdad. Dios no nos llamó a creer en la iglesia, ni a creer en los hombres, ni a seguir a la iglesia. Dios nos llamó a creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso ellos dicen que si no cree en lo que ellos dicen, no son hijos de Dios, están excomulgados y van al lago de fuego. Eso es todo, porque ellos creen que la iglesia salva, que la iglesia es la verdad. La iglesia no es la verdad. Ni la secta católica ni la iglesia verdadera. La iglesia verdadera tampoco es la verdad. Dios es la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera también está compuesta por hombres falibles y los hombres se pueden equivocar. Por eso la iglesia no es la verdad. La iglesia no es Cristo. La iglesia no salva. El que salva es Jesucristo. La iglesia sí es portadora del mensaje de Cristo. Es portadora de la verdad, pero no es la verdad. Es defensora de la verdad, pero no es la verdad. La verdad está en las Escrituras. Y con la iluminación del Espíritu Santo podemos entender la sana doctrina, podemos entender. Porque ahora la unción del Santo está sobre nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada porque la unción misma nos enseña todas las cosas. El católico al no tener al Espíritu Santo no entiende. Por eso yo le digo, si usted no entiende, lo tiene que entender sí o sí. Si no entiende, no es católico, fuera. Entonces es una dictadura. ¿Por qué no le explican? Porque ni ellos mismos lo entienden. Ni ellos mismos lo entienden. Si se le pide explicación a este señor, así como está explicando, nos damos cuenta que no entiende. ¿Qué va a entender si no tiene? Es como estudiar con la luz apagada, como hablábamos en videos anteriores. ¿Qué va a entender? O leer con la luz apagada. El católico lee con la luz apagada. ¿Qué va a entender? Pregunta y le dice, bueno, si no le gusta se va. No, no es así. El voto. Entonces queremos entender a la Santísima Trinidad. Eso es soberbia espiritual. Nosotros estamos rodeados de misterio y tú no puedes entender. O sea que preguntar es soberbia espiritual. Porque es como una esclavitud, ¿no? El esclavo no puede preguntar nada, no puede hacer interrogantes, proponer un sano debate, no. Eso es soberbia. Hablar de sola escritura es soberbia. Para ellos el cristiano es soberbio, cuando los soberbios son ellos. Porque tienen a un pueblo, esclavizado bajo la mentira de Roma, bajo la mentira de los papas, bajo la mentira del catecismo romano, bajo la mentira de Satanás, por supuesto. Y de todo esto el católico puede salir y puede entender que Jesucristo es el Salvador de su alma y el Salvador del mundo. Jesucristo no necesita más nada, no necesita prender velas a los muertos, no necesita creer en nadie más que no sea en Jesucristo, que es una persona. Una religión no salva, una iglesia no salva, una denominación no salva, un hombre no salva. El rosario no salva, María no salva, el purgatorio no salva, porque ellos dicen que el purgatorio le da el último toque. Si no es por el purgatorio, esa alma no llega bien al cielo. Todas esas cosas que son totalmente ridículas. Lo que decía San Agustín, si tú entiendes a Dios, ese es Dios. Y lo curioso de la sola escritura, así se llama el dogma ese protestante. ¿Qué es lo que dice? Lo voy a preguntar, ¿qué es lo que dice la sola escritura? Que todo tiene que, para creer algo tiene que estar escrito ¿dónde?
Entonces, si para creer algo tiene que estar escrito en la Biblia tiene que decir que todo lo que se cree tiene que estar escrito aquí, ¿no? Y lo dijo el mismo Señor Jesucristo allí en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Lo dijo el Señor Jesús. No hay más que decir. Si lo dijo Jesús, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede preguntar? Habla el Señor y tiembla la tierra, calle toda la tierra. ¿Por qué discutir algo que está tan claro? Que es el documento, es la Escritura. Es la Escritura, no se puede salir de la Escritura. Usted no puede ir a un lugar a cobrar una herencia y se presenta y dice, yo quiero cobrar tal herencia. Entonces revisan la Escritura del testador. ¿A quién le dejó la herencia? Y si su nombre no está, por más que usted patalee de vuelta a carnero, invente, traiga testigos falsos. No, si no está en la Escritura, usted no cobra un peso. Es así. Si no está en la Escritura, no tiene ninguna validez. Dice en Deuteronomio 10, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras, y súbeme al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra, como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. O sea que Dios es el creador de la sola escritura, la cual se la trasladó a Moisés al pueblo, y Dios confió al pueblo judío, como dicen Romanos 3, 1 y 2, que las escrituras le fueron confiadas al pueblo judío. No le fueron confiadas ni a la iglesia ni a Roma. Las escrituras le fueron confiadas al pueblo judío. Debido a eso, el pueblo judío es el que hizo el canon, la cual después la iglesia tomó ese canon por la autoridad que tenía el pueblo judío. ¿Quién le dio esa autoridad de hacer el canon y de proteger las escrituras? Dios mismo. Dios mismo le dio la autoridad al pueblo judío de conservar las escrituras y de hacer el canon. Después lo que hizo Roma fue robar simplemente algo que ya estaba hecho, porque lo dice la misma escritura. Como dijimos en 5:39, Jesús, Pablo después en 2 Timoteo 3:16 habla que las escrituras son inspiradas por Dios. Si fueron inspiradas por el Espíritu Santo, quiere decir, porque si el Espíritu Santo las inspiró es porque Él quería que las escribieran. Y si las inspiró el Espíritu Santo, la palabra de Dios es divina. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, porque el Espíritu Santo es divino, porque el Espíritu Santo habla todo lo que y comunica todo lo que escucha en el cielo. Entonces la palabra inspirada, ¿de dónde vino? Del cielo. No se puede comparar la palabra que viene del cielo con la palabra que viene de la tierra, que son los hombres. Ellos quieren poner el magisterio romano, la tradición y el catecismo, que son palabras de hombres, son doctrinalmente basura, por supuesto, pero es barro. Y ¿cómo se puede dar cómo el cristiano no come eso? Porque es antinatural. Usted agarra y va a la calle y empieza a comer basura o comer barro de las calles, no, porque es antinatural eso no es natural. Por eso el Hijo de Dios no cree en Roma, no cree en los ídolos, no cree en los catecismos, no cree en el magisterio romano, no cree en los padrecitos de la iglesia, que eran filósofos, no eran cristianos, no cree porque nosotros creemos en la sola escritura. Para creer algo tiene que estar escrito en la Biblia. Entonces, en la Biblia tiene que decir que solamente puedes creer lo que está escrito aquí, porque si no, pues en la Biblia en ningún lugar dice que todo tiene que estar escrito en la Biblia. Pero entonces la sola dice que en la Biblia no dice que todo tiene que estar escrito en la Biblia, todo lo contrario, toda la Biblia dice que tiene lo que desde 8:3, a ver, y dice 8:3 de Deuteronomio, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca
de Jehová vivirá el hombre. ¿De qué está hablando de alguna otra cosa? ¿El hombre de qué vivirá aparte de la palabra de Dios, de la sola escritura? ¿Del magisterio romano, del catecismo, de la tradición? No. Si Dios no agregó nada, no dijo acá que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca del Papa, de la boca de los curas, de la boca de los padrecitos de la iglesia, de la boca de todos estos herejes. No, de la boca del hombre, no. Dios dijo que de la boca de Dios vivirá el hombre. Todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el verdadero pan. Mi Padre os da de comer, o los da para que coman. ¿Qué significa? No es la hostia, como dice el catolicismo. Es creer. Comer es creer. Cuando Jesús dice, el que come mi carne, come verdadera comida, y el que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida, está hablando de creer en Él. Lo dice claramente 6:35, que el catolicismo lo agarra para cualquier lado, torciendo las escrituras para apoyar su doctrina falsa. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice más, os he dicho que aunque habéis visto, no creéis, porque él estaba hablando de creer en él. Dice en el 32, dice Jesús le dijo, de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y esa es la sola escritura, el verdadero pan del cielo, porque el Espíritu Santo cuando inspiró las escrituras, dice la palabra, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo va a comunicar todo lo que oye en el cielo. Entonces esas palabras que comunica el Espíritu Santo son venidas del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces la sola escritura es divina. La sola escritura es una revelación. La sola escritura es para los hijos de Dios, para aquellos que son ovejas. Lamentablemente, hasta que una persona no crea en Jesucristo, va a seguir comiendo barro. El religioso va a seguir comiendo barro. El religioso va a tener que andar en los basurales cuando Dios tiene una mesa preparado para el hombre, para la mujer, que es la sola escritura, el manjar de los manjares, la palabra de Dios. No necesitamos palabra de hombre, porque la palabra del hombre es barro, simplemente. La escritura no tiene base bíblica. Dice que no tiene base bíblica, lo estamos diciendo acá por medio de la palabra. En 1 Corintios 5:3, 3:4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Porque Pablo fue al tercer cielo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea que lo que le fue revelado al apóstol Pablo fue la sola escritura. Pablo no habló de otra cosa que no sea la sola escritura. Y en el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Todo tiene que estar conforme a las escrituras. Por eso, como dijimos, hablamos de la herencia. Si usted va a reclamar una herencia, usted tiene que estar conforme a la escritura. ¿Qué quiere decir eso? Que su nombre figure en la escritura. Que su nombre, que el testador le diga, que usted tiene una parte de la herencia. Eso es todo. Por eso el apóstol Pablo usa la palabra conforme a las escrituras. Apolos también hablaba conforme a las escrituras. Los bereanos hablaban conforme a las escrituras, porque después que Pablo habló, dice que los bereanos fueron a las escrituras, los bereanos. ¿De dónde sacaron eso ellos? Porque el pueblo judío ya había hecho el canon, tenía el canon, porque el que tenía la autoridad y la iluminación para hacer el canon era el pueblo judío. Porque a ellos se les dio la autoridad, porque si Dios hubiera dicho que Dios se lo dio a otro pueblo,
ese pueblo tendría la iluminación y la autoridad, pero no, Dios es un Dios de orden. Dios hizo todo ordenadamente, escogió a Abraham y hizo un pueblo para él. Y este pueblo se les confió las escrituras. Entonces dice en el 17:11, dice, y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La única manera de saber la verdad es yendo a las escrituras. Dicen, ¿cómo yo sé que es verdad? Hay que ir a las escrituras. No hay mayor autoridad que las escrituras. Ningún hombre tiene más autoridad que las escrituras. Un pastor puede predicar lo que quiera, pero si se va a las escrituras se va a comprobar si habla la verdad o la mentira. Acá los bereanos escucharon al mismísimo apóstol Pablo que fue al tercer cielo. Y sin embargo ellos fueron a las escrituras. Por eso al católico no se le deja ir a las escrituras, porque va a descubrir la verdad. Le dice, no, usted tiene que creer lo que nosotros le decimos. ¿Por qué tienen que creer lo que nosotros le decimos? Porque la iglesia es la verdad y eso es falso. La iglesia no es la verdad. La verdad está en las escrituras. La verdad está en la palabra escrita de Dios. Ahí está la verdad. Por eso los bereanos fueron a las escrituras, siendo que escucharon al mismísimo apóstol Pablo. Porque ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre nos va a llevar a la escritura. Siempre nos va a llevar a la mesa real, a la mesa de Cristo, a la mesa del padre de familia que les da a sus hijos lo mejor. Por eso nosotros tenemos lo mejor, la Escritura, porque somos hijos del Rey. Nos sentamos a la mesa del Rey y comemos los manjares que están en las Escrituras. No necesitamos más nada. Usted imagínese que usted tiene a su hijo y le da la mejor comida, la mejor alimentación, y su hijo, ¿qué va a ir a comer al vecino? ¿Va a ir a comer a la esquina? No, su hijo está totalmente satisfecho con lo que usted le da en su casa. Eso es la sola escritura, la sola comida que Dios da. La sola escritura. Es algo íntimo, es algo familiar. Por eso el católico nunca lo va a entender hasta que no crea. Cuando crea en Jesucristo, ahí se va a dar cuenta y se le van a abrir los ojos que hay una mesa servida con manjares, con comida verdadera. Por eso el Señor dijo, yo soy el pan vivo, el verdadero pan que descendió del cielo. Pregúntale a cualquier protestante, enséñame un versículo donde diga que todo lo que hay que creer está escrito en la Biblia. Enséñame uno. Yo se lo digo continuamente. Enséñame un versículo donde diga todo lo que se cree tiene que estar avalado por un versículo bíblico. Digo, enséñame uno y yo me vuelvo protestante. Bueno, yo me vuelvo protestante, dice. Bueno, no sé. No, se lo ha mostrado. Juan 5:39 dice, escudriña las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Nada más, punto. Quería un versículo y tiene un versículo. Se va a convertir a Dios nunca, porque es religioso. Ojalá Dios quiera, pero lo hace como un desafío, como si fuera algo tan difícil mostrar eso. Tengo acá cantidad de versículos que hablan de la sola escritura y que enseñaron tanto Pablo, Felipe, Pedro, los bereanos, Apolos. El mismo Timoteo dice que fue enseñado en las escrituras, Jesús mismo, Dios mismo, los profetas. Y este señor dice, muéstrame un versículo. Gente que parece que nunca hubiera leído la Biblia. Es una locura. Y el pobre católico dice que si se revela y no quiere aceptar, será echado. Y como le han enseñado que la iglesia salva, tiene terror de salir de esa secta. Porque los que salen de sectas les cuesta mucho irse de su secta. Capaz que se retiran, pero siempre están con que la secta les salva. Y eso es lo que siembra Satanás en la mente del católico, en la mente de los mormones, testigos de Jehová, todas las sectas le siembran eso, que su secta es la secta de Dios y que solamente ellos se han apartado, se han enfriado, etc. Entonces, pero le han metido en la mente, porque es un lavaje de cerebro. El que hace acá Frank Morera diciendo que el que no acepta la doctrina católica que se vaya, es un lavado de cerebro. Ellos hacen un lavado de cerebro y después les cuesta muchísimo creer en el verdadero Cristo, en el verdadero Dios, porque ellos enseñan un falso Cristo, un falso Dios que no salva. ¿Por qué no salva? Porque están fuera de las Escrituras. Más bien enferma y matan el alma.
como dijimos, la palabra de los hombres es barro. ¿Y el barro qué trae? Enfermedades y muerte. Pruebe con comer un plato de barro a ver si se va a levantar bien al otro día o ese mismo día no se descompone y no se muere, quizás. O agarra una gran enfermedad al borde de la muerte. Porque el barro hay toda clase de bacterias, de virus, de enfermedades, de muerte. Usted no sabe lo que está comiendo. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, el pan vivo, el pan puro, el pan divino, el verdadero alimento para el hombre. ¿Cuál es? Creer en Jesucristo, solamente en Él. No necesitamos más nada. Por eso es la sola Escritura. La sola Escritura es una revelación, algo escondido. Algo escondido. El católico nunca lo va a entender, a no ser que tenga un encuentro personal con Jesucristo por medio de la fe. Porque el católico también puede creer, lo dan los testimonios. Millones y millones de católicos se van convirtiendo día a día a Jesucristo. No estamos hablando de otra religión, protestantismo o alguna. Estamos hablando de Jesucristo, creer en la persona de Jesucristo. No se trata acá de creer en otra iglesia. Porque todos esos apologistas que antes dicen que eran protestantes, ellos creen que es cambiar de camiseta, es cambiar de religión, porque ellos creen que la religión los salva. Plasencia, Alarcón, ellos creen y todos los demás, que hay varios más, que dicen que eran protestantes, nunca fueron hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es uno solo. Usted cuando nació de su madre puede volver ahora al vientre de su madre, a la oscuridad no puede volver más. Entonces, si ellos volvieron a la oscuridad, quiere decir que nunca fueron hijos de Dios. Porque un hijo de Dios aunque quiera, no puede volver a la oscuridad. No puede, porque es como querer volver al vientre de la madre. Por eso la palabra del Señor enseña que la salvación no se pierde. Una vez que el alma se salva, una vez que el alma cree en Jesucristo, sus pecados le son perdonados, viene el Espíritu Santo como el sello de la salvación. No puede nunca más volver a la condenación, nunca más. Porque el Señor dijo, el nuevo nacimiento, cuando una persona nace de nuevo y nace de su madre en el ámbito natural, no puede nunca más volver al vientre de su madre. Así es con la salvación. No podemos volver nunca más a la condenación y somos salvos de una vez y para siempre. Entonces, lo vamos a dejar por acá para que no se haga tan largo. Básicamente pudimos ver, es mucho lo que ellos opinan en contra de la sola Escritura. Este hombre tiene los argumentos del catolicismo que ya todos los conocemos, pero hacemos una reseña, un repaso de que la sola Escritura es una revelación, es algo oculto, es un secreto que está reservado para los hijos de Dios. Es la mesa del rey donde sus hijos se sientan a comer. Esa es la sola Escritura, la palabra de Dios, donde se sustenta toda la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dijo, no penséis más allá de lo que está escrito, porque el que piensa más allá de lo que está escrito es una secta. Cae en el sectarismo, por eso el apóstol le decía allí mismo en 4:6 de 1 Corintios, que se produce un envanecimiento, a ver si la palabra es exacta, dice 1 Corintios 4:6, dice que el que se sale de la sola Escritura produce una secta. El que piensa más allá de lo escrito produce una secta. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Que tanto él como Apolos se basaban absolutamente en la sola Escritura. En base a esa revelación, ellos podían estar unidos. Ninguno se envanecía con el otro, porque Apolos también era un tremendo predicador. Pablo y Apolo eran inmensos predicadores, grandes predicadores de la palabra, y si ellos se salían de las Escrituras, iba a producir el envanecimiento del uno contra el otro. Pero como ellos eran solo Escritura, solamente creían en la Escritura, se producía una unidad perfecta, se puede decir. ¿Por qué? Porque se basaban en la sola Escritura, no se salían de la sola Escritura. Entonces se podía producir una verdadera unidad. Por eso
dice que no sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otro. Cuando una persona piensa más allá de lo que está escrito, como este señor Fran Morera, se produce el envanecimiento, creer que tiene la verdad. ¿Por qué cree que tiene la verdad como origen del hombre? Digamos que el hombre tiene la verdad. Eso produce pensar más allá de lo escrito. Cuando uno cree que todo está en la escritura, no hay envanecimiento, hay humildad, como dice acá el apóstol. El salirse y pensar más allá de las escrituras produce envanecimiento y una secta, como es el catolicismo romano, que tiene sus dogmas, sus magisterios, sus tradiciones. Todo eso es fruto de pensar más allá de lo que está escrito. Así que lo vamos a dejar por acá y espero que sea de bendición estas palabras para un pueblo que necesita de las escrituras, no solo el pueblo de Dios, sino el pueblo católico y todos los hombres que necesitan de la palabra de Dios, que no hay otro alimento en el mundo más precioso y no hay una verdad, y la única verdad está en las escrituras. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.